Bienvenidos a Jesús Rey de Reyes, lugar donde milagros de sanidad y liberación ocurren cada día. La verdad te hará libre. Hoy estaremos compartiendo la diferencia del bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El bautismo de agua para salvación. Detrás del bautismo, tanto el de agua como del bautismo del Espíritu Santo, yo diría que hay misterios en el que nuestro entendimiento es limitado. Yo siento que hay mucho más profundidad detrás del bautismo que en nuestra carnalidad quizás se nos hace difícil comprender a plenitud. La palabra nos dice en Juan 3:5, Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquí, en esta palabra, el Señor nos está dando entendimiento, tal importancia. Para poder entrar al reino de Dios, tenemos que nacer en el agua. Ese nacimiento en el agua es un nacimiento espiritual. Se da cuando nos bautizamos en fe, conforme al mandato de Dios. Y obviamente, habiendo recibido la verdadera doctrina, nacemos en el agua. Pero cuando nacemos en el agua, también nacemos en el Espíritu. Si el bautismo que recibimos es verdadero, porque recibimos la verdadera palabra, nacemos en el agua y nacemos en el Espíritu. Es como que antes de bautizarnos, antes de nacer en el Espíritu, estamos caídos, como diría, estamos en la forma de demonio. La naturaleza caída de la persona espiritualmente vienen siendo como demonios. Si no somos regenerados, si no nacimos de nuevo a través del agua y en el Espíritu, somos como demonios. La naturaleza caída, como ángeles caídos, como demonios. Pero cuando recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón y en fe nos bautizamos, nacemos en el Espíritu, nacemos en el agua y nacemos en el Espíritu. A través de ello somos regenerados. Y nuestra naturaleza caída por el pecado, que estábamos como demonios, ahora nos convertimos como ángeles de Dios. Hay una transformación, por eso que se le llama nacimiento. Es que estábamos muertos por el pecado y a través del bautismo de agua, con la verdadera palabra de Dios, nacemos de nuevo y vivimos nuevamente. A través del bautismo de agua es como que morimos y resucitamos otra vez con el Señor. Eso es sumamente importante, el bautizarse el agua. Y así como dijo el Señor, el que no nazca de nuevo en el agua y en el Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Cada uno de ustedes que se han bautizado en iglesias falsas, es necesario arrepentirse y volverse a bautizar en una iglesia verdadera por discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. Y de esa manera van a nacer de nuevo en agua y en el Espíritu. En Marcos 16:16. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Una vez más, aquí reforza la palabra en Juan 3:5. El que crea y se bautice se salvará. El bautismo es para salvación. Y solo hay un nombre dado en el que podemos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo. El bautismo es para salvación y tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Tito 3:5. No por las obras de justicia que habíamos realizado. Aquí habla nuevamente de la salvación. No somos salvos por nuestras obras de justicia, sino solamente por su misericordia. Él nos salvó haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Una vez más confirma lo que hasta el momento le he compartido. A través del bautismo de agua renacemos de nuevo. Y el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, nos renueva, porque estábamos caídos por el pecado. Y somos renovados, restaurados, convertidos en una nueva criatura en Cristo a través del bautismo de la fe. Éramos oscuridad antes del bautismo. A través del bautismo en la fe somos restaurados, renovados, nos convertimos en una criatura nueva. Somos una nueva creación a través del bautismo. Y no somos salvos por obras, somos salvos por fe. No hay nada que podamos hacer en nuestra propia justicia para recibir esa renovación, esa restauración espiritual, esa transformación.
No hay nada en nuestra fuerza que podamos hacer para que pasemos de ser tinieblas a la luz. Solo a través de la fe en Cristo. Solo a través de lo que Él hizo. Si recibimos el Evangelio y entendemos que solo por misericordia podemos ser salvos, entonces en fe recibimos la palabra de vida y hacemos lo que Dios manda y somos salvos. Ahora bien, los que son verdaderamente salvos, los que son verdaderamente restaurados, esto hacen obra. Porque si verdaderamente han nacido de nuevo, se apartan del mundo y guardan la palabra de Dios. Y el resultado de guardar la palabra de Dios es muchos frutos para el reino de los cielos. Es hacer obras, es compartir el pan con el pobre, es compartir lo que aprenden aquí en secreto o lo que el Señor les muestra en secreto, lo comparten en público. Es por obediencia apoyar la obra de Dios, apoyar la iglesia con ofrenda conforme al mandato de Dios. Es conforme al mandato de Dios apartarse del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es dar muchos frutos, porque la palabra dice: en esto sabrá que son mis discípulos, y dan muchos frutos. Hay muchos frutos diversos, pero si verdaderamente nacemos de nuevo, es porque amamos a Dios. Y la palabra dice que el que le ama guarda su palabra. Y el guardar toda la palabra, no una, no nada más la que le conviene. Algunos dicen: Señor, yo te amo. Solo no me diga que tengo que servirte, que me tengo que levantar de madrugada a orar, o que tengo que ayunar, y mucho menos que tengo que apoyar la iglesia. Yo te amo, Señor. Que los pastores oren por mí, que los pastores me sanen cada vez que estoy enfermo. Que sí me prediquen la palabra. Que cuando yo tengo un problema de mis hijos o financiero, que oren por mí. Cuando yo necesite trabajo, que el pastor o el apóstol ore por mí. Pero que no me pidan ofrenda, porque eso sí yo no estoy de acuerdo. Es una persona todavía que sigue caída espiritualmente. Las personas que solamente buscan de Dios o de los siervos de Dios por beneficio propio, esa es una evidencia de una naturaleza caída. Porque si verdaderamente nacemos de nuevo, tenemos los ojos en el cielo y amamos lo que es de Dios. Y todo lo que es de Dios y todo lo que Dios manda lo hacemos con gozo. No nos resistimos al ayuno, lo hacemos con amor. Nos esforzamos, aunque no es agradable para la carne, durar 1, 2, 3, 4, 5 días, 15, 20 días sin comer, o el tiempo que sea. Pero no nos resistimos. Aún lo que verdaderamente cuesta, como el ayuno, y más un ayuno largo, hasta esto lo hacemos con gozo, nos esforzamos, porque deseamos ser obedientes a todos. Aunque no tengamos mucha abundancia, compartimos, cada vez que tenemos la oportunidad de hacer el bien, lo hacemos. Compartimos nuestro pan con el pobre. Nos deleitamos en hacer lo que manda la palabra, porque si a Dios agrada que demos al pobre, lo hacemos en fe. Aunque no tengamos abundancia, conforme el Señor ha prosperado, conforme manda la palabra, ofrendamos. Porque la palabra lo manda y lo hacemos como en fe. Como la palabra manda que nos apartemos del mundo, pues ya no vivimos de fiesta y de parranda, nos apartamos de aquellos lugares que no agradan a Dios. Aunque la carne lo quiere, pero ya no vivimos por vista, mucho menos para complacer los deseos de nuestra carne. Porque no podemos agradar a la carne y a Cristo, porque entendemos la palabra y la palabra nos muestra esto con claridad. Por lo tanto, buscamos agradar a Dios y ya no al hombre o a la mujer. O sea, como nacemos de nuevo, estamos con los ojos en el cielo. El resultado de vivir con los ojos en el cielo y guardar cada palabra es mucho fruto para el reino de Dios. No hacemos obra para ser salvos. Las obras las hacen los que están salvos porque están guiados por el Espíritu Santo y le obedecen. Las obras no se hacen para salvación. Las obras son el resultado de una persona verdaderamente salva. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, hay muchos otros versículos que refuerzan lo mismo. Hay que arrepentirse y hay que bautizarse. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y ya que hacemos esto, entonces podemos recibir el don del Espíritu Santo. En Hechos 22:16, el apóstol Pablo aquí se bautiza. El Señor mandó a Ananías, un discípulo. Y el Ananías le hablaba y dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí el apóstol Pablo se bautiza. Gálatas 3:27.
porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Una vez más, ¿en qué nos tenemos que bautizar? En Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Y cuando nos bautizamos en Cristo, aquí hay misterio. Dice la palabra que somos revestidos de Él. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, dice la palabra en 1 de Pedro 3, 20 al 21. A los que se resistieron creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días en que Noé construía el arca. Muchos se resistieron a creer. En ellas unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo. Pocas palabras, como el que Noé haya entrado a la barca, también contiene un misterio de que fue como un bautismo. Pero lo mismo también aconteció con los que el Señor sacó de Egipto. Dice la palabra en 1 de Corintios 10, 1 al 2. Porque no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube, y todos atravesaron el mar, y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. Hay grandes misterios detrás del bautismo. El que Noé haya entrado al barca fue un tipo de bautismo. El que el Señor liberó a su pueblo a través de las aguas también fue un tipo de bautismo. Hay misterio, por alguna razón el Señor se complace en cómo limpiarnos a través de que pasemos por las aguas. Pero estos son misterios. Aunque claro, el bautismo que el Señor nos pide ahora a nosotros es un poquito diferente de subir a una barca o de pasar por el medio del mar. El bautismo que Él nos pide ahora es que seamos sumergidos en el agua por uno de sus discípulos, una persona que luce. Pero más que nada quise compartirle eso, porque desde la antigüedad, detrás del bautismo hay misterios que quizá en su momento, que estemos allá arriba, que estemos con Él, si es su voluntad, podremos entender mejor. Quiero compartir esta parte del bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo como si fueran dos eventos separados. Porque el hecho es de que en la misma palabra se le llama en algunas partes bautismo del Espíritu Santo, pero en otras se le llama llenura del Espíritu Santo o simplemente recibir el Espíritu Santo. Pero la parte primordial que yo quiero que ustedes entiendan, y que se lo voy a explicar con las palabras en un momento, es que es posible recibir el Espíritu Santo, pero no estar lleno del poder del Espíritu Santo. Pero en otros eventos se da de que cuando se recibe el Espíritu Santo, se recibe el poder del Espíritu Santo. Es posible recibir el Espíritu Santo y no tener el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, siempre que tenemos el poder del Espíritu Santo, es porque tenemos el Espíritu Santo. Es posible recibir el Espíritu Santo y no el poder. Pero todo el que recibe el poder es obvio que tiene el Espíritu Santo. En muchos casos, cuando reciben el Espíritu Santo, son llenos del poder del Espíritu Santo. Pero hay casos en el que pueden recibir el Espíritu Santo y no el poder del Espíritu Santo. Acontece que cuando reciben el Espíritu Santo, verdaderamente, pues hay un cambio transformador. Aunque no tengan el poder del Espíritu Santo. Se apartan del mundo. Las cosas que antes le gustaban ya no le gustan más. Hay un cambio profundo en la persona. Notorio, claro, transparente. En mi propia experiencia, no puedo confirmar, quizás, pero me siento muy seguro que cuando yo me arrepentí, que yo recuerdo ese día que me arrepentí de todo corazón, que lloré, que pude entender con claridad lo que era el pecado. Yo me arrepentí y caí de rodillas y lloré porque en realidad pude mirar, caminaba en enemistad contra Dios por el pecado. Cuando eso aconteció, yo no fui lleno del poder del Espíritu Santo, por lo menos no que yo recuerde. Pero sí es algo que yo sí recuerdo, es que hubo un cambio en mí. El alcohol lo dejé desde ese mismo día. Otros pecados desaparecieron de mi vida. Muchas cosas cambiaron desde ese día. Entonces yo sé que algo maravilloso pasó. Recuerdo que hasta personas me decían como, tú no te miras igual. Tú no eres el mismo. ¿Qué pasó contigo? Varias personas que se me acercaron, que me conocían. Después de eso, en las próximas 2 semanas siguientes, recuerdo que escuché algunos comentarios de personas conocidas, como que yo era otra persona, que qué pasó conmigo. Entonces yo sé que cuando me arrepentí de todo corazón, algo pasó. Pero ya luego pasaron meses y fue cuando el Espíritu Santo vino sobre mí y ahí fue lleno del poder del Espíritu Santo. Pero algo parecido ha pasado con otras personas. Lo miraremos ahorita en la palabra de Dios.
Pero la palabra no habla con claridad del bautismo del Espíritu Santo. En Lucas 3:16 dice la palabra: Él tomó la palabra y le dijo: yo los bautizo con agua. Aquí habla de Juan el Bautista. Pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan el Bautista habla del Señor, que el Señor no bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En Juan, una vez más, 1:29 al 33. Al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Aquí el Señor mismo fue lleno del Espíritu Santo. Pero luego le mostraré un versículo más adelante, antes del Señor iniciar su ministerio, lo que acontece, y dice: el Señor salió lleno del poder del Espíritu Santo. Aquí mismo con el Señor va a ser el discípulo de ser como el maestro. El Señor, cuando se bautizó, recibió al Espíritu Santo, que es en realidad lo que acontece cuando nos bautizamos verdaderamente por un discípulo de Dios. Nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo. Pero aquí el Señor recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, todavía dice lleno. En otro versículo habla como el Señor de aquí fue lleno del Espíritu Santo después de haberse bautizado. Pero aún no estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Que aquí es que hay una distinción a veces. No siempre. Muchas veces cuando la persona recibe la llenura del Espíritu Santo, recibe el poder del Espíritu Santo. Pero aquí aún el mismo Señor, vamos a mirar más adelante, como la misma Escritura sugiere, de que aquí fue lleno del Espíritu Santo, pero no del poder del Espíritu Santo. En Hechos 11:16, me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces ese es el bautismo en realidad, yo diría, prácticamente más importante. Juan bautizó con agua, pero el bautismo más importante en realidad, si hay que ponerlo en orden de prioridad, importancia, diría que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero, claro está, si tenemos la oportunidad de bautizarnos en agua, nos bautizamos con agua por un discípulo verdadero. En Hechos 10:44 al 48, mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo: ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Aquí vemos un evento diferente en el que fueron llenos del Espíritu Santo. Mientras escuchaban la palabra de Dios de uno de los apóstoles, fueron bautizados en el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. O sea, también esto es posible. Por lo general, el orden, yo diría normal, más tradicional, sería bautizarse en agua y recibir el Espíritu Santo. Pero también es posible que aquellos de ustedes que tienen un corazón muy noble y receptivo, porque ya aman al Señor con todo su corazón, aún antes de bautizarse con agua, mientras una persona, un apóstol de Dios como yo, predica, es posible que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Y en el caso de estos que fueron los primeros gentiles que fueron bautizados en el Espíritu Santo, no solamente fueron llenos del Espíritu Santo, también fueron llenos del poder del Espíritu Santo, porque ya hablaron en lengua, profetizaron. Cuando ya se profetiza, cuando se habla en lengua, es porque también recibieron poder del Espíritu Santo. Prácticamente ya recibieron dones. Entonces es posible también ser lleno del Espíritu Santo aún antes de bautizarse en agua. Y yo creo, y por fe en realidad siento estar seguro,
que muchos de ustedes, mientras una persona como yo, un apóstol del Señor, comparta la palabra o mientras esté orando, tengo la certeza en el corazón por fe de que muchos de ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo con solo estar escuchando. Aquellos de ustedes que se han humillado de corazón, que verdaderamente aman al Señor, no con palabra, porque muchos aman al Señor con la boca, pero su corazón está lejos de Él. Aquellos que aman al Señor con la boca, pero que su corazón está con Él, Él sabe quiénes son. Aquellos de ustedes, tengo fe, estoy seguro por fe, que en cualquier momento, mientras estamos enseñando o mientras esté orando, van a ser llenos del Espíritu Santo. Aquí voy a compartir algunos versículos para concluir cómo el mismo Señor, después de ser bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Pero escuchen la diferencia. En Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, aquí dice la palabra. Pues después que el Señor se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo descendió. En Lucas 4:14, aquí tenemos otra escritura. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Aquí ya en Lucas 4:14 es después que el Señor viene del desierto de ayunar por 40 días de haber sido tentado por el diablo. Después del Señor ser tentado, después de haber ayunado esos 40 días, dice la palabra, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. El Señor no inició su ministerio hasta haber sido lleno del poder del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo al bautizarse, pero luego fue guiado por el Espíritu al desierto, a ayunar por 40 días, que hasta cierto punto así pasó conmigo, yo siento. Yo siento que cuando me arrepentí, fui lleno del Espíritu Santo. Pero luego el Señor me llevó a la República Dominicana y me quedé ya por 2 meses en ayuno. Y ahí fue que fui lleno del poder del Espíritu Santo. Tuve una experiencia un poquito parecida. Se fui lleno del Espíritu Santo luego, y ahí fue recibí lleno del poder del Espíritu Santo. Así pasó con el Señor. Juan 2:22-23. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo, recibí el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis pecados, estos les son retenidos. Esto pasó con los discípulos. Aquí el Señor, antes de ascender, sopló sobre los apóstoles y le dijo recibir el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados les serán perdonados. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo. Eso fue antes del Señor ascender. Pero es interesante que en el caso de ellos, es notorio que fueron llenos del Espíritu Santo más de una vez. Ellos aquí el Señor sopló sobre ellos y le dijo reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados les son perdonados. Pero luego en Hechos 2:1-4 dice la palabra, al llegar al día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu le permitía expresarse. Aquí fueron llenos del Espíritu Santo los discípulos una vez más, el día de Pentecostés. Tanto así que después de ello, en una ocasión, cuando iban a entrar a la sinagoga, se encontraron un paralítico. Y Pedro le dijo, dinero no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es obvio que ya para esta fecha estaban llenos del Espíritu Santo y llenos del poder. Ya habían tenido 2 experiencias. Aquí ya van 2 relatos en el que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Cuando el Señor le sopló al principio, pero luego en el libro de Hechos nuevamente en el día de Pentecostés. Pero luego se muestra otro incidente más, donde estos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, tanto así que hicieron al paralítico de nacimiento caminar, otra vez son llenos del Espíritu Santo. Aquí es otro misterio, lo que me indica que es posible ser lleno del Espíritu Santo más de una vez. Pero voy a leer este versículo, porque aquí obviamente en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo todos nuevamente. Pero luego, después que levantaron al paralítico, lo pusieron en la cárcel y tuvieron un drama, lo estaban amenazando, y acontece esto. Hechos 4:29-32. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Después de haber levantado el paralítico, es obvio que estaban llenos de poder ya para ese entonces.
un paralítico de nacimiento, lo hicieron caminar. Pero luego de esto, que están en la cárcel, que los tienen ahí amenazados, están reunidos ellos prácticamente todavía bajo prisión, yo diría. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí ya Pedro, obviamente, que ya estaba lleno del Espíritu Santo para hacer sanidades, milagros y prodigios, oraron por las amenazas que habían hecho. O sea, estaban como un poquito atemorizados quizás, un poquito inhibidos por las amenazas. Y cuando oraron, ¿qué pasó? Otra vez el Espíritu Santo vino, dice la palabra, fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo. Esto nos sugiere que es posible ser lleno más de una vez del Espíritu Santo, o ser lleno con más de un propósito del Espíritu Santo, más de una vez. En mi experiencia personal, ya para concluir, sí le voy a compartir. Desde que fui lleno en el Espíritu Santo, desde ese día hasta hoy, yo siento el fuego de Dios en mí. Yo siento la presencia del Espíritu Santo en mí. Siento el fuego en mis pies, y especialmente cuando ayuno, lo siento en todas partes. Siento como el fuego de Dios en mí. Siento la presencia de Dios en todas partes de mi cuerpo, especialmente en los pies. Cuando estoy ayunando, lo siento más fuerte. Pero es obvio para mí que cada vez que ayuno, y mientras más largos son los ayunos, es como si me llenara más del Espíritu Santo. Tanto así que siento la presencia de Dios mucho más fuerte en mí cuando hago los ayunos. Y mientras más largos son los ayunos, más fuerte siento la presencia de Dios en mí. Pero no solamente es que yo la siento, es que cuando oro, ya hay ayunos largos, hay más milagros, hay más sanidades, pasan cosas más poderosas. De una manera, los ayunos en obediencia, en fe, y mientras más largo, es una manera como de rellenarnos otra vez, como de resuplirnos espiritualmente de su presencia. Entonces, con esto concluyo. Todos deben ser bautizados en agua, todo el que tenga la oportunidad, pero sobre todo cada uno tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y mejor aún, deben de buscar la llenura del poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces podrán ser testigos para el Señor en todas partes del mundo. Para testificar verdaderamente para el Señor, tienen que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Si sientes que este video ha sido de edificación para tu vida, dale un me gusta y compártelo. Y para mirar el próximo video de la serie, en la descripción del video encontrarás diferentes enlaces para los próximos videos de esta serie. Gracias